Gracias por la introducción y sean todos bienvenidos a la presentación de hoy, novedades en Giver Geographic 2026.1. Nuestra versión 2026 está a la vuelta de la esquina. A esta versión la hemos denominado Vega, siguiendo el lineamiento de nombres de constelaciones que hemos traído. Recuerden que tuvimos Orión, Tritón y en este momento Vega. La fecha de lanzamiento está programada para noviembre 12 del 2025. Aquí, al igual que otras versiones recientes, esta también incluye una gran cantidad de funcionalidades y características nuevas. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de concentrar todo en una sola presentación, porque realmente es mucho, hemos decidido dividirla en una serie de presentaciones más pequeñas enfocadas a distintas áreas de mejora. Hoy les mostraré a nivel de gestión y mapeo de datos algunos aspectos destacados, como por ejemplo la integración con herramientas importantes denominadas LastWorks y ZoneView de Ubiter. También vamos a ver lo que algunos cambios en Zone Manager, mejoras a nivel de la hoja de cálculo de Worldbase, unas extensiones para ArcGIS Pro y algunos ajustes que se han hecho en GeoAtlas, donde creemos que realmente le van a ser de mucha utilidad. Comenzando con la integración de LasWorks, si ustedes no están familiarizados, LasWorks o LastWorks es una herramienta para el manejo de datos de curvas de registro. Básicamente es una solución bastante completa para la administración de curvas de pozo y esto ofrece funcionalidades incluyendo la consolidación de registros provenientes de diversas fuentes, su almacenamiento y gestión, además de incluso limpieza y estandarización de los datos de registro. Nosotros tenemos un plan de bloque dedicado a Geographics, el LastWorks Plan. Lo que hace es que permite crear flujos que pueden obtener datos de registros desde carpetas o repositorios. También está integrada con bibliotecas de registros de proveedores, compañías proveedoras como TGS, por lo que se puede acceder a datos desde cualquiera de estas fuentes. Y luego, este bloque de Geographics se insertará automáticamente los registros en cualquiera de los proyectos de Geographics. Y esto puede hacerse tanto en proyectos activos como proyectos que no estén activos. Bueno, pero en lugar de solo hablar de ello, vamos a tratar de ver rápidamente cómo funciona. Aquí tengo la ventana abierta de LastWorks con el módulo Plan. El bloque verde de Geography es la nueva incorporación que ahora permite automatizar y traer curvas de registro a proyectos de Geography. El plan, la manera como funciona, es organizando todos estos bloques disponibles en la izquierda y dentro de un flujo de trabajo. Pueden tomar estos bloques desde la izquierda y traerlos hacia la derecha. Por ejemplo, este es del bloque de TGS, que permite conectarse a los servidores de TGS y ustedes allí podrían buscar registro. Los datos fluyen de un bloque a otro siguiendo estas flechas azules. Y por ejemplo, puedo conectar esta salida de LEAS con el bloque Geographics y cualquier archivo LES que esté en este bloque, o sea, en el servidor TGS, basado también en los criterios de búsqueda, pues será exportado automáticamente al proyecto de Geographics cada vez que se ejecute el bloque. Mi flujo es bastante sencillo. Lo estoy haciendo es tomar una carpeta fuente de mi disco duro o podría usar una unidad de red donde se encuentran todos los archivos. En este caso tenemos aproximadamente 34 archivos en total. Este bloque los leerá y luego esos archivos se transferirán a Geographics donde definiremos a qué proyecto debe incorporarse. Para ello, dentro del bloque Geographics puedo seleccionar cualquier proyecto de Geographics ubicado en cualquier servidor de mi red, como pueden ver en la lista. Todos mis proyectos aparecen ahí. Selecciono el proyecto al que deseo agregar los datos y proporciono el nombre del curveset al cual se añadirá esta información. En este caso yo los llamo LaxWorks, pero pueden tener cualquier nombre que se desee. Si un pozo ya tiene un curveset,
con este nombre, los datos se agregarán a ese conjunto existente. Si el pozo no tiene un curve set con este nombre, se creará uno nuevo. El curve set o conjuntos de curvas se crea tomando como referencia los parámetros del archivo LAS importado, como son el inicio, el fin, el intervalo. En inglés, start, stop, step. También hemos añadido una opción que permite importar datos directamente al curve set o al conjunto de curvas definido como field data. Eso significa que independientemente del nombre que se proporcione aquí, si el pozo ya existe en la base de datos y posee curva, y una de esas curvas está asignada como Core Set Field Data, entonces los datos del registro entrante, con esta opción activada que ustedes ven ahí, se cargarán en ese curve set llamado Field Data. Si el pozo no tiene ningún curve set o conjunto de curvas definido, o por alguna razón no pueden encontrar el curve set Field Data, se creará un nuevo conjunto de curvas que adoptará el nombre especificado en este campo. Puede considerarse este nombre como un conjunto de respaldo o contingencia cuando la opción Field Data esté habilitada. Ahora bien, al insertar datos en un conjunto de curvas existente, es probable que ya existan otras curvas. Entonces, ¿qué ocurriría si se están incorporando un registro con curvas a un conjunto de curvas que ya contiene ese mismo nombre? Aquí entran en juego las opciones de manejo de conflictos de curvas y se pueden ver cómo se definen allí: agregar, omitir, sobreescribir o sobreescribir todo el core set, como eliminar contenido, crear conjuntos solo de datos de los archivos de leyes importados. Además, hemos añadido dos opciones que se llaman merge. Esto es diferente a los merge y splice normalmente conocidos en petrofísica, ya que en este caso no son curvas que apuntan o pointer curve. Cuando ya existe una curva con el mismo nombre, por ejemplo, una curva gamma ray, el sistema creará un empalme de ambas curvas en una sola. Donde las curvas existentes tengan valores nulos y la curva entrante tenga valores válidos, se tomarán los valores del registro entrante. Por supuesto, habrán zonas de superposición, pero en las zonas de superposición se definen dos opciones. Lo que es Merge Prefer Existing, esto mantiene los valores existentes en la base de datos y descarta los nuevos. Pero si se usa la segunda opción, Merge Prefer New, da prioridad a valores nuevos sobreescribiendo los existentes. En ambos casos, los valores nulos en la curva existente siempre se reemplazarán por datos válidos del archivo entrante. Y los valores nulos, en el archivo entrante nunca sobreescribirán los datos existentes. Estas dos nuevas opciones también tratamos de tenerlas disponibles en GeoGraphics, no solo dentro del bloque LastWorks que hemos construido para el plan de LastWorks, sino también se pueden usar al importar datos LAS mediante el importador estándar de LAS en GeoGraphics o a través de los archivos ASCII o de hojas de cálculo, usando los importadores de Logdata. Y esto es todo, así de simple es configurar el proceso. O sea, se selecciona el proyecto de GeoGraphics, se define el nombre del curve set, se elige si se desea importar el curve set o no y selecciona las opciones de resolución de conflicto. Una vez que esté configurado, se puede ejecutar el flujo manualmente con el botón este de ejecución, el play, o programarlo para que se ejecute automáticamente cada cierto tiempo. Por ejemplo, 8, 4 o 1 hora. De esta manera, todos los datos del registro logdata de la carpeta seleccionada fluirán automáticamente al proyecto de geográfica especificado. Por el momento, esta funcionalidad se centra exclusivamente en escribir datos en GeoGraphics, pero estamos trabajando en incorporar la capacidad de extraer datos de curva desde GeoGraphics hacia la plataforma de LastWorks, ya sean curvas de modelos petrofísicos u otro tipo de curvas que estén almacenadas en el sistema. Entonces, de este modo, pues va a ser posible enviar datos de registro de cualquier proyecto de GeoGraphics de vuelta al ecosistema LastWorks, y de esta manera se completa pues lo que es una integración bidireccional entre ambas plataformas. Así pues, ya tienen ustedes una de las primeras integraciones que hemos incorporado en GeoGraphics.
A continuación, bueno, para continuar con conexiones a terceros, revisemos ahora nuestra siguiente colaboración eh, en lo que es Geographic 2026.1 y es la integración con Ubiterra y su aplicación denominada ZoneView. ZoneView es una herramienta web de geonavegación y nuestra integración permite que Geographics, como plataforma principal de interpretación, envíe sus datos de pozos directamente a los proyectos de ZoneView. Esta integración está diseñada básicamente es para reducir drásticamente los tiempos de configuración de un proyecto, eliminando la necesidad de exportar manualmente datos desde Geographics e importarlos luego en ZoneView para poder completar lo que es la configuración de un proyecto. Pero bueno, vamos a ver cómo realmente funciona esta herramienta. Entonces permítanme abrir acá. En la parte derecha he iniciado sesión en mi aplicación ZoneView, donde se pueden ver varios proyectos de Geographics. Usaré el proyecto de Williston para mostrarles cómo funciona la conexión entre Geographics y SimView. Este proyecto se le ha agregado un solo pozo, el cual no contiene datos, no tiene datos de registro, no tiene datos de topes, no tiene datos de control direccional. Básicamente está vacío. Y en la parte izquierda nuestra tenemos a Geographics con el módulo de Worldbase y dentro de ese módulo en la pestaña de Import Export tenemos opciones para lo que es la interconexión de ZoneView, tanto para conectar como para transferir los datos. Pero antes de hacer esta interconexión, veamos qué tipo de datos tenemos disponibles dentro del pozo que hemos seleccionado como pozo fuente. Acá tenemos datos de formación, tenemos datos de control direccional, el survey real, y tenemos también pues lo que era un proposed survey para este pozo. Para nosotros hacer la transferencia, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra sesión de ZoneView y en ZoneView vamos a ir a donde está el login y vamos a buscar lo que se llama el API Key. Este es el primer paso para nosotros poder abrir una interconexión entre Geographics y ZoneView. Cuando ustedes estén acá pueden decir que generen un API Key, copian el API Key o la clave, se vienen a Geographics y en ZoneView Sign In vamos a pegar esa clave. Clic derecho, paste, colocan la clave y hacen un Sign In. Esto lo pueden cerrar por el momento. Una vez que nosotros hemos abierto pues la interconexión entre las dos plataformas, ahora podemos tratar de hacer las transferencias. Para las transferencias vamos a ver que se va a abrir esta ventana y esta ventana en lo que tiene definido son varios campos donde los primeros campos son de ZoneView, los segundos son de Geographics. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar es el proyecto que existe en ZoneView, que fue creado en ZoneView. Nosotros no tenemos capacidad de crear pozos por ahora. Pero en un futuro se está trabajando en ello, vamos a poder tener la posibilidad de crear el pozo y el proyecto directamente desde Geographics hacia ZoneView. Por ahora lo que vamos es a seleccionar el pozo target, que es el pozo objetivo, y la columna estratigráfica que ellos han definido en ZoneView, que se llama Williston Strat. Después nos dedicamos a la búsqueda de información de Geographics, el pozo fuente. Este pozo fuente ya había sido seleccionado directamente acá. Si ustedes no lo tienen seleccionado por alguna razón, lo pueden hacer a través de una búsqueda o a través de selección de filtros directamente. Algo que es importante es el wellbore. Nosotros tenemos que asociar el wellbore como primario para que se asocie toda esa data al wellbore de ZoneView. Vamos a ver qué tipo de datos podemos transferir nosotros desde Geographics. Bueno, ya habíamos hablado Formation Tops. Cuando damos seleccionar Formation Top, estas son las formaciones que están disponibles en el pozo.
nosotros podemos seleccionar una de ellas o seleccionarlas todas y hacer un clic en Update para traernos el grid. Se abren dos columnas, una perteneciente a Geographics, otra perteneciente a ZoneView, y lo que vamos es a asociar, porque se han hecho diferentes descripciones de los nombres en ambas columnas. Entonces asociamos lo que tenemos en Geographic con lo que tenemos acá en ZoneView. Por ejemplo, Dakota, Green River, Kiwi. Estos son las formaciones en cada una de estas plataformas como fueron nombradas. Entonces ya una vez que están asociadas, podemos ver si tenemos algún dato de registros o de curvas de algún registro. Vemos que hay un curve set o conjunto de curvas llamado import 1 y nada más tiene tres curvas. Nosotros aquí podemos escoger la curva que necesitemos, o si las queremos seleccionar todas, pues las seleccionamos todas. A nivel de lo que son los surveys o los datos de trayectorias, tenemos opciones para escoger la trayectoria original del pozo, o la real, y las que estaban propuestas. Y dentro de las propuestas hay otra opción donde, bueno, existen diferentes tipos, ¿no? De propuestos. Yo puedo escoger el survey propuesto uno, que es el único que tengo, ¿no? Y una vez que se tiene todas estas asociaciones, nosotros podemos simplemente aplicar que comience la transferencia, y el pozo fuente va a estar asociado con el pozo target. Nos va a aparecer durante la transferencia un view log file. Este log file es un reporte que nos va a indicar si la transferencia se hizo bien, por ejemplo, a nivel de cada una de las de los datos que estamos transfiriendo, formaciones, registros o curvas del registro o datos de desviación. Entonces dice que todo fue exitoso. Allí ustedes van a poder identificar si han tenido algún problema. Ahora bien, debemos refrescar la página para ver la actualización de los datos, y de esta manera podemos ver que existen los datos direccionales, que tenemos datos de topes de formación y data en general con respecto a lo que fue el Import One LAS, que se importaron las curvas que estaban disponibles en Geographics. Entonces, en resumen, pues esta herramienta lo que trata es de una transferencia de datos con pocos clics, y se pueden transferir por ahora pues información de topes, de registros y de trayectorias sin la necesidad de hacer exportaciones de archivos Excel, CSV o LIS, ni tampoco operaciones manuales, ¿no? Solo se seleccionan algunos datos, se presiona transfer y el proceso se va a completar automáticamente. Esto vale la pena mencionar que es solo la primera fase de la integración. Actualmente solo nos permite este tipo de datos o transferencias de este tipo de datos, pero en la próxima fase nosotros estamos tratando de habilitar la transferencia de lo que son grillados o mallas de capas de ISOMAP, y también la posibilidad de recibir datos de interpretación desde ZoneView hacia Geographics. Así que bueno, manténganse atentos a estas futuras actualizaciones. Para continuar, pues a continuación veamos algunas de las mejoras que se han introducido dentro de Geographics, empezando con cambios en Zone Manager y especialmente en lo relacionado con la interacción de capas de ISOMAP. Una parte fundamental del flujo de trabajo de muchos usuarios en Zone Manager consiste en crear capas de ISOMAP a partir de los atributos de zona. Pero para simplificar este proceso, ahora se han incorporado plantillas para la creación masiva de capas en Zone Manager. Esto significa que ustedes pueden configurar la creación de capa por una primera vez, y luego no tendrán que repetir este proceso cada vez que deseen actualizar o volver a generar las mismas capas. Además, el cuadro de diálogo ahora es una ventana flotante, por lo que pueden interactuar con los datos de zona en un segundo plano.
realizar ediciones o incluso importar un nuevo atributo a su zona y crear capas y colocarlas, bueno, en sus respectivos mapas. También si se detectan errores que deban ser corregidos, pueden hacerlo directamente en Zone Manager sin cerrar la ventana flotante. Simplemente vuelven a crear la capa y una vez que se hagan las modificaciones necesarias en la zona, pues es bastante útil esta modificación. También se han realizado cambios en la configuración de las mallas de ISOMAP y en los ajustes de visualización de las capas. Además de poder usar plantillas predefinidas de ISOMAP, ahora puedes personalizar también los parámetros de grillado o de la malla y las configuraciones de visualización directamente desde la interfaz esta de creación de múltiples capas. Por último, ya sabemos que crear capas es bastante importante, pero también pueden utilizar plantillas y filtros de pozo cuando importen capas de ISOMAP a Zone Manager. El objetivo nuevamente de todas estas mejoras es reducir las configuraciones repetitivas, pues, y permitirles acceder a sus datos en una forma más rápida y mucho más fácil. También tenemos mejoras a nivel de Wellbase. La primera de ellas es el rendimiento. Hemos aumentado la velocidad de importación de datos de pozo entre 2 y 3 veces más rápida. Así que si poseen cualquier archivo de datos de pozo de gran tamaño o si reciben de sus proveedores de datos algún archivo, estos ahora se cargarán en Geographic con una mayor agilidad. También se han agregado plantillas para las importaciones desde las hojas de cálculo. Así que si trabajan regularmente con hojas predefinidas o con formatos estándares, ya no tendrán que estar mapeando manualmente las columnas cada vez que las carguen. Además, si realizan cambios en la hoja de cálculo, por ejemplo, si se agrega una columna o se corrige un error tipográfico o si se incluye una fórmula, estos cambios se reflejan inmediatamente en el cargador de la hoja de cálculo sin necesidad de volver a cargar el archivo y tampoco perder la asociación de datos existente. De hecho, ni siquiera es necesario hacer un clic. Tan pronto como guarden el archivo de Excel, los cambios van a aparecer reflejados en la interfaz de carga. Otra mejora incluye la capacidad de proteger y desproteger datos múltiples. Y esto simultáneamente permite también la aplicación de filtros para múltiples pozos mientras están protegiendo los datos o desprotegiéndolos. Así que no va a ser necesario desactivar tampoco el filtro que esté activo en Wellbase, lo que va a evitar tiempos de espera innecesarios, ¿no? Generalmente se pierde tiempo o se perdía tiempo al hacer estos cambios de filtro. Cuando hablo de datos múltiples, estamos hablando de tablas, la protección y desprotecciones a nivel de tablas como de sorbes, completación, producción o de campos de encabezado de pozo, como son las coordenadas, estatus, TD, etcétera. Estas mismas funcionalidades de implementar los filtros en Zone Manager, eh, perdón, de implementar los filtros se va a dar a nivel de Zone Manager, permitiendo intercambiar filtros sin desactivar el anterior. Esto va a permitir una experiencia mucho más fluida y eficiente, ¿no?, dentro del módulo. Eh, por último, me gustaría mencionar que también se pueden copiar y pegar los sorbes propuestos en las pestañas de sorbes reales. Esto era una función bastante delicada, generalmente no era fácil copiar y pegar esto o hacer una transferencia de estos datos entre esas dos tablas. Existen muchas otras mejoras adicionales que por cuestión de tiempo pues no vamos a poder detallar en este momento. Bueno, ahora vamos a movernos hacia mapping o mapeo. Lo primero que quisiera mencionar aquí es la mejora del complemento add-ins o complementos o plugin de ArcGIS Pro que fue introducido en la versión 2024.2 alrededor de abril de este año. La respuesta de los usuarios
ha sido sumamente positiva, especialmente entre quienes trabajan con ArcGIS Pro y con Geographics en sus flujos de trabajos diarios. Si ustedes no están familiarizados con este complemento, les voy a dar una visión general de su funcionamiento y las novedades que hay para esta versión. Entonces, veamos en este proyecto, acá, en este proyecto de ArcGIS Pro, en la derecha, tengo los datos de básicamente un arrendamiento, lo que son parcelamientos también. Y están representados por polígonos de colores en el mapa. Anteriormente, para visualizar este tipo de información en GeoGraphics era necesario exportar los polígonos como shapefile y poder importarlos acá en ArcGIS Pro o viceversa. Entonces, el complemento de GeoGraphics para ArcGIS, que lo pueden ver ustedes acá arriba, ahora este complemento automatiza todos estos procesos. Solo se tienen que seleccionar las capas, básicamente, que se desean, y desde el ribbon de Givers nosotros podemos acceder a diferentes herramientas dentro de lo que es el complemento, ¿no? Entonces ya sea leer capas directamente que estén en GeoGraphics y traerlas a ArcGIS Pro, o escribir capas desde ArcGIS Pro hacia GeoGraphics. Tras seleccionar las capas, por ejemplo, Lease y Spider Lease, nosotros podemos definir el nombre que tendrán al transferirse. Simplemente seleccionamos Write to Geographics, entonces vamos a transferir estas capas hacia Geographics, y después de cargarse una ventana de diálogo se abrirá, donde nosotros podremos incluso definir lo que las extensiones de las capas. Acá ustedes pueden ver, nosotros podemos renombrar la capa. Por ejemplo, si esta es Lice, vamos a ponerle demo, y Spider Lices, doble clic aquí, le ponemos demo, y hay opciones para remover. Si nos hemos traído más de una capa, podemos removerla. También hay opciones para que la capa se adapte hacia lo que son las extensiones del proyecto, o si hay capas que están fuera de las extensiones del proyecto, poder también agregarlas. Entonces, todo esto lo podemos nosotros simplemente seleccionar. Decimos OK. Al seleccionar OK, la data fue agregada exitosamente. Entonces vamos a GeoAtlas, buscamos en nuestra selección, el panel de selección de capas, buscamos la capa que le colocamos Spider List Demo, y la otra se llamaba List Demo, y las agregamos al mapa de GeoAtlas. Aquí ustedes pueden ver cómo se notan. Esta capa la podemos subir, y podemos ver que se mantienen prácticamente las características de los polígonos a nivel de colores. Se ha tratado de mantener todas estas características. Otra parte interesante es que, pues digamos, esto ya se hacía en nuestra versión anterior, 2024.2, pero lo más relevante hacia lo que es esta versión 2026 es que ahora las capas que nosotros transferimos ya no son imágenes estáticas como antes. Ahora los polígonos se comportan como entidades individuales y son editables. Una vez que seleccione la capa, por ejemplo, List Demo, nosotros podemos seleccionar los polígonos. Y no solo eso, sino que ya al poder trabajar con estos polígonos podemos ver incluso sus atributos. Nosotros podemos ver acá atributos que son datos directos de estos polígonos. Nosotros podemos seleccionar cada uno y ustedes ven cómo se selecciona. Entonces estas capacidades han sido agregadas a nuestra nueva versión. Esto también permite
Por ejemplo, usar los polígonos importados directamente en flujos de trabajo de GeoAtlas, como los cálculos estadísticos a través de un grillado. Entonces, si seleccionamos estos cuatro polígonos, por ejemplo, clic derecho y nos vamos a calcular las estadísticas del grid que esté en el fondo. En este caso yo lo que tengo es un mapa estructural, no necesariamente es un buen ejemplo, pero si selecciono mi mapa estructural, que es el Red River, que es el que está acá como capa, nosotros podemos ver que se pueden obtener algunas estadísticas, incluso con ese grillado. Y los polígonos que estén seleccionados, pues nos van a dar un valor, por ejemplo, el promedio de profundidades, ya que es un mapa estructural. Y la desviación, la media, el máximo, etcétera, alrededor de todos estos polígonos. Eh, Otra mejora importante es la posibilidad de transferir grid rasterizados desde ArcGIS Pro. Hay una opción, esta es nueva también. Entonces se pueden enviar estos grid hacia Geographics y van a permitir pues que estas imágenes pues ya sean utilizables, ¿no? Dentro de Geographics. Eh, Olvidé mencionar que, bueno, que cuando se convierten los raster grids hacia Geographics, lo que nosotros vamos a obtener son capas de isomap per se. Esto es bastante útil porque son capas utilizables pues posteriormente, ¿no? No como antes que podían importarse solamente como imágenes. También se ha empleado lo que es la transferencia de capas de tipo pastel o condicionales y elipses de drenaje ahora pueden moverse también entre estos proyectos de Geographics y ArcGIS Pro. Además, se añadió la compatibilidad con formatos de imágenes que incluyen los PNG y otros menos comunes. Así que estos formatos van a, a permitir lo que son transparencias parciales, cosa que no se podía hacer antes con los formatos de imágenes. En los casos de que, bueno, las capas provengan de servidores que requieran autenticación, ahora pueden guardar credenciales cifradas dentro de una capa. ¿Esto para qué? Bueno, porque esto permite que los usuarios visualicen los datos sin necesidad de ingresar manualmente. Aunque si no se guardan esas credenciales, cada usuario deberá autenticarse individualmente. Dentro de las mejoras en GeoAtlas, pues ahora es posible actualizar capas de pozos de cualquier AOI, incluso si no es el AOI activo. Esto les va a permitir a ustedes un gran beneficio. Antes teníamos que básicamente activar el AOI donde estaban las capas, a dónde pertenecían esas capas, y en esta nueva versión pues los flujos de trabajo van a ser mucho más eficientes. Y sobre todo esto es muy útil para quienes actualizan múltiples capas de pozo diariamente, ¿no? Esta función está disponible tanto en la actualización individual como en la actualización masiva de capas, las dos interfaces. Este, Además, eh, tanto en el cuadro de historial de capas como en la interfaz de actualización masiva, ahora se muestran filtros asociados a cada capa. Y esto va a permitir identificar rápidamente cuáles son las que necesitan actualización sin necesidad de cambiar de AOI o descargas de capa. La interfaz de creación y actualización de capas de pozo, esta interfaz, eh, se ha rediseñado y ahora tiene una organización mucho más clara, sin pestañas ocultas como antes que teníamos pestañas. Ahora esto está rediseñado. Y se incorporaron también nuevas entidades como la de Sorbes Propuestos en esta línea, digamos, en este panel de lo que son las tablas de la base de datos. Y esto es justamente para que los orbes propuestos se puedan visualizar junto con las trayectorias reales, ¿no? En la misma capa.
Ahora también es posible publicar datos a lo largo del pozo, incluso datos de pozos que no contienen coordenadas XY, y extendiendo esta funcionalidad que antes estaba simplemente limitada a datos con ubicación relativa, como los peaks o perforaciones, ¿no? En la vista de mapa se ha diseñado o se ha añadido, perdón, lo que es una rotación interactiva. Ustedes pueden seleccionar una entidad o varias entidades editables y rotarlas libremente dentro del mapa. También se agregó la opción de seleccionar pozos de lo que es un buffer o una distancia de tolerancia. Es similar a la selección de los polígonos, ¿no? Cuando uno hace un polígono y agrega un buffer o una distancia. Pero en este caso, pues no vamos a tener la necesidad de dibujar polígonos, sino simplemente seleccionar la entidad y agregarle a la entidad, por ejemplo, un pozo lateral y agregarle una tolerancia si lo que se selecciona es el stick o la línea de trayectoria. Um, Finalmente, también se presentan lo que son las entidades favoritas en el cuadro de entidades. Nosotros vamos a poder personalizar pues nuestro listado de entidades más comunes en el uso, ¿no? Entonces van a tener un árbol debajo de una carpeta de favorito y ustedes pueden agregar todas las que van a utilizar diariamente, las que usan con más frecuencia, ¿no? Em, en resumen, digamos, estas son solo algunas de las mejores que tendremos en esta versión 2026.1 de GeoGraphics. Y bueno, como les dije al principio, esta versión está programada para el 12 de noviembre. Hay muchas más características incluidas en esta actualización que no alcanzamos a cubrir en detalle, pero si desean conocer más o recibir una demostración personalizada, no duden en ponerse de acuerdo con nosotros. Muchas gracias por su asistencia.